A ver, vale, creo que ya está grabando. Espero. Entonces, creo que tampoco se ve bien la gráfica, entonces voy a cambiarla un poco. Ups. Ahora es un poco difícil la cosa, pero sí que no. No sé si lo borra bien. Creo que sí lo borra bien. Ok, voy a mover la cámara para acá. Creo que se alcanza un poco más por ahí, no sé. ¿De este lado? No. ¿Más o menos? Sí, creo que sí, más o menos. Sí, sí, creo que sí se ve. Vale. Ahí sí que se ve. La idea consiste en la integral definida. Entonces, para esto vamos a considerar que existen dos puntos A y B. Me voy a aprovechar aquí otro del punto C. Cuando empezamos a ver al inicio del año escolar, del cuatrimestre realmente, que existía la integral, ¿no? Era bien claro de notar que la definición de Riemann trataba de explicar cómo es que a partir de yo tener dos puntos A y B, yo podía empezar a formar cuadros, rectángulos, realmente debajo de mi curva, ¿no? Y yo podía calcular la de dichos rectángulos. A partir de esto, entonces, debería más o menos de quedarnos claro que en el momento en el que yo tengo como, pues sí, mi área, ¿no? Y tengo mis rectangulitos, yo puedo ver cuál es el área que ocupa todo esto. Yo les dije que la integral tiene un montón de aplicaciones, de hecho, por allá va esto. Cuando empezamos a integrar de inicio, como que aparece como bien chido toda la cosa, ¿no? Agarrar, meter funciones, aprender a hacer la formulita y ya estamos, ¿no? Va más allá de eso. El hecho de poder conocer de dónde a dónde existe una función y conocer el área bajo la curva, ¿no? Era, por ejemplo, cuando hicimos el caso de la cebolla. Es decir, yo puedo calcular un volumen completo a partir de hacer una integral de solamente una superficie. Para nosotros, digámoslo así, la aplicación del integral va un poco más allá, porque, digamos, para ustedes, igual no van a calcular el área de una cebolla, ni el volumen de una cebolla, porque pues, no tendría mucho sentido, ya se entiende. Pero sí que podrían, por ejemplo, calcular el volumen completo de un reactor o calcular más o menos cómo funciona esto, ¿no? A lo que le conocemos como funciones de impulso en un reactor, porque el conocer esta clase de circunstancias o estas áreas, voy a poner el otro lado acá, con otro color, ¿sí? Conocer las dos áreas, ¿no? Nos ayuda a nosotros a determinar al menos en distintos parámetros de calidad que también no es que tan mal va nuestro proceso, se los había dicho ya. Para una persona que digamos se dedica un poco más al sector automotriz, solo todavía como más interesante, igual también para ustedes, ¿no? El diseño de una pieza, el diseño de una parte, porque el hecho de que yo les diga o que podamos establecer en algún momento, no puede ser. Me tocó el pizarrón más amolado de la historia de la tele. Que podamos hacer algo como esto. Voy a cambiar los colores. Lo voy a borrar más fácil. Claro que sí. Eh, el hecho de que yo pueda tener algo como esto, voy a hacer bien el dibujo por acá.
Deberíamos de darnos cuenta que esta parte de aquí abajo se trata de una función sinoidal, es decir, estamos hablando de una función seno o coseno, eso sí, con una frecuencia y un periodo predeterminados, quizá muy cortos, no es estrictamente la función seno o coseno como seno de x o coseno de x, tal cual viene, pero sí como una función de 5x, 10x, 20x, cositas así, que en el momento en el que la empalmamos y además agregamos otras funciones o límites, y luego la rotamos, vamos a esto que está acá. Esto, por ejemplo, es un engrane, se le llama engrane de tipo corona. Para ustedes podría ser quizá, se me ocurre algo como esto. Algo como el hecho de tener por aquí su reactor. Y su reactor tiene un instrumento de agitación, ¿no? Está aquí abajo. Este instrumento de agitación debe de correr a cierta velocidad y con cierta potencia. O sea, tiene aquí una velocidad angular y tiene también cierta potencia el motorcito. Y no solamente eso, sino también el fluido se mueve de cierta forma. A esa forma en la que se mueve el fluido también está relacionada una cosa que se llama flujos. Los flujos, en cuanto a reactores se refiere, son como sumamente importantes porque determinan dependiendo de la viscosidad del fluido, el tipo de flujo que estoy deseando y lo que quiero obtener, yo determino estas dos. Y resulta que las gráficas que existen para describir todo esto se encuentran más o menos así. Se les llaman gráficas de regímenes, para el régimen laminar, para el régimen transitorio, para el régimen turbulento y casualmente, ¿no? Está como muy chistoso. Lo que calculan estas gráficas, que también es lo que a nosotros nos interesa para hacer la determinación del cálculo de potencial, son solamente eso, áreas. Eso sí, claro, no es como que ustedes vayan a hacer como integrales completas porque pues, ya alguien desarrolló las gráficas, pero va a haber ocasiones en las que quizá ustedes tendrán que diseñar el reactor y en algún momento tendrán que hacer uso de alguna integral por ahí. Ahora, el cálculo de una única dimensión está como pues muy bonito, no es como la realidad con la que estamos acostumbrados en el día a día cuando estamos trabajando, pero es bastante buena idea y aproximación hacia lo que vamos, ¿no? Esto justamente lo que calcula son áreas de abajo de todo esto. Integrales definidas. Ahora sí, ya más o menos han dejado un poquito ese preámbulo, voy a volver, digamos, como a lo que es pertinente para la clase, ya para que más o menos si queda claro como en dónde se aplica o para qué sirve, así como que es, para con qué se come. Bueno, ahora sí vamos a trabajar. Dado mi punto A y mi punto B, ¿no? En el eje de X, entonces yo significa que para el eje de Y, si lo quieren ver así, existe otro punto acá, al que vamos a conocer como F de A, y acá vamos a tener otro punto al que debemos conocer como F de B. Me voy a brincar todavía el valor C, y ahorita lo que sí voy a tratar de hacer es un pequeño zoom a todo esto. Espero, si puedo, esperaría que sí. A ver, controlador de transición, bla, bla, bla. Vista múltiple. ¿Dónde está? Vale, no puedo. Ay, no puedo. Transformar. Ay, Dios. Ahí está. Y transformar y centrar en la pantalla. Ya. Ahora sí, si no se alcanza a ver, acá lo pongo. Son los puntos FDA y FDB, relativamente, pues ahí estamos viéndolos. Y ahora lo que nos toca hacer es encontrar cómo existe la función para estos dos puntos, es decir, cuál es el área que existe en todo este espacio. Creo que ahí se ve bastante más visible.
Para hacer esto, vamos a retomar, digamos, como el concepto del cálculo por sí mismo y vamos a ver que para cálculo nosotros entendemos que si la integral es un conjunto de sumas y la derivada es como una especie de resta, entonces lo que voy a calcular es la integral aquí y la integral acá. Es decir, todo esto es una función. Si yo hago la integral de la función, ejemplo, supongamos que esto vagamente, ¿no? Puede ser un segmento de una función logarítmica o puede ser un segmento de una función exponencial o de una función parabólica. Voy a hacer el dibujo ahora sí ya con más real. Repito el pizarrón también, pero bueno. Si yo tuviese esto, y esto creo que incluso tiene como muchas aplicaciones, incluso por lo que ahora se están dando cuenta respecto al rollo del coronavirus, ¿no? Y yo tengo aquí mi punto A y mi punto B, y aquí está f de A, y aquí está f de B. Si yo les dijera que la función que existe aquí es f' de x es igual a e a la 2x, ¿verdad? E a la 2x de x. Ustedes ya saben que la integral de esta función, o la integral de f' de x debe ser igual nada más a f de x más constante. Decíamos que la constante estaba ahí porque había elementos que no conocíamos. Es decir, si en algún momento apareció una constante que nosotros no supiéramos dónde estaba, pues la estábamos metiendo aquí. Bueno, ahora sí el hecho de definir la integral por completo nos elimina ese problema. Entonces, si yo les pidiera la integral de esta función, ustedes ya saben que la integral de esta solamente es un medio de e a la 2x más constante. Pero ¿qué pasa si ahora la función está definida en los siguientes intervalos? Es decir, la función está definida, supongamos, entre el punto 0, que vamos a partir del supuesto que quizá arranco del 0, y voy a partir del supuesto que llego hasta el punto llamado 2 o 3. 3, ¿qué más son? Son escalas de tiempo, quizá, ¿no? Ahora sí, con estos datos, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo digo, la integral de e a la 2x de x del 0 al 3 es igual a un medio de e a la 2x evaluado de 0 a 3. Esto significa, voy a ubicar un poco más para acá, el integral entonces se debe de resolver de la siguiente forma, que queda entonces como un medio, si se alcanza a ver, claro que sí, de e a la 2 y el valor de x, que para mi primer caso, mi límite superior era el 3, o sea, e a la 2 por 3, ¿cierto? Menos un medio de e a la 2 por 0. Un medio de e a la 2 por 0, yo sé que esto es e a la 0, ¿no? Y decir que es e a la 0, yo ya sé que esto de power va a valer 1. Y entonces todo el global me va a valer un medio, ¿no? Sí, ya creo que no debería haber pierde. Por otro lado, yo tengo que e a la 2 por 3 me tendría que dar e a la 6, ¿no? Entonces me queda al final el resultado que es un medio de e a la 6 menos un medio. Este, digámoslo así, sería el resultado final. ¿Y qué creen? Esto ya significa algo. Llevándolo a la calculadora, y ponemos un medio, perdón, es que no alcanzo a atinarle por acá. Y si alcanza a ver, ya empiezo a ponerlo. E a la 6 menos un medio
¿no? Lo aplicamos al igual y ya nos está dando un valor, 201. ¿Qué significaría? Supongamos que se pudiese tratar en este caso, ¿no? De las gráficas ahora que estamos hablando del famosísimo coronavirus y lo que quisiéramos saber, o alguien quisiera saber, es qué tan rápido está haciéndose una progresión de un conjunto de pacientes enfermos a lo largo del tiempo. El tiempo lo podemos estimar en días, ¿no? Y está acá. Vale. Por otro lado, tenemos también, digamos, la cantidad de personas enfermas. Enfermas. Aquí lo que establece es que partiendo del supuesto que el bicho o el virus creciera de forma exponencial, cosa que sí pasa, en 3 días ya tendríamos 201 personas enfermas. De ahí, digamos, por ejemplo, ahora porque se dice que hay que tener tanto control, pero esto es solamente un caso. ¿Qué pasa cuando se trata, digamos, de un ejemplo aplicado a ustedes? Bueno, también esto tiene que ver, digamos así, como con el periodo de decaimiento o decaimiento, eh, pues sí, de un reactivo químico o de una reacción, con la diferencia que ahí se trata específicamente de decaimiento, es decir, se trata de una exponencial negativa. En lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. Para ustedes, cuando empiezan una reacción química, parten de aquí y empiezan a bajar. Omitan la curva de aquí arribita, ¿no? La idea es que pasa aquí. Es exactamente la misma cosa. Tengo una determinada cantidad de tiempo y yo lo que necesito saber es en cuánto tiempo decae la reacción, en cuánto tiempo decae, digamos, una cantidad de producto o de reactivo. En el lado contrario, lo que ustedes van a ver, por ejemplo, sería el tiempo contra la cantidad de producto, ¿no? Y digamos acá serían los reactivos. La gran mayoría de las cosas que ustedes conocen en química, de hecho, se comportan de esta forma. Voy a poner otro ejemplo para dejar un poquito claras las cosas. Creo que no está como tan complicada la onda, pero lo voy a hacer. Por el momento no les voy a pedir que hagamos las gráficas, pero sí voy a centrarme un poco en esta clase. Cómo vamos a graficar una función seno, coseno y la función exponencial, porque en la siguiente clase o en la segunda clase que se va a dar el día viernes, ¿no? Sí que me voy a centrar en poner gráficas, porque el siguiente tema consiste en, a partir de yo encontrar dos funciones, ¿no? O encontrar dos comportamientos, buscar el área entre ambos, de tal forma que, o sea, pueda encontrar, digámoslo así, una forma distinta. Quizá no todo se comporta así, y de hecho no es así. Se comportan de un montón de maneras, como las gráficas de los sobreimpulsos que les dije hace rato, ¿no? Puede ser, incluso, que se trata, por ejemplo, de una función constante que se mantiene por el tiempo contra una función que se mantiene de tipo sinoidal o semisinoidal. Y entonces lo que yo estoy esperando ver es la cantidad de error que existe. ¿Por qué digo una constante? Porque es el parámetro que el ingeniero de diseño, que podrían ser ustedes quizá, establecen que es el más adecuado, ¿no? Pero el otro es lo que se está moviendo constantemente. Lo explico la próxima semana, prometido. Pero por ahora, hasta aquí voy a dejar esta. Si ahora establecemos, digamos, un ejemplo un poquito más robusto en cuanto a cálculo se refiere. Ahí. Sí, creo que ahí se me pasó mucho. Vale, parece que no me hicieron caso. Digamos que ahora lo que estoy tratando de encontrar, ya vamos a poner un ejemplo como para ustedes de clase, ya más con numeritos. Ahora yo les digo a ustedes, supongan que se encuentra una función f' de x dada de la siguiente manera. Ahora yo digo, f' de x es igual a 7x cuadrada más raíz de 50x. Ay,
18 raíz de 8 sobre la raíz 32. Ahora sí, ya volvemos a nuestras de clase. ¿Qué tengo que hacer? Igual que como lo haría en la otra ocasión. De X. Nadie vio nada, no ha pasado nada. Al igual que como lo hacíamos en la clase de forma normal. Ahora sí que se ve mejor. Al igual que como lo hacíamos en la clase normal, lo primero que tengo que hacer es integrar cada segmento. Yo sé que como se trata de una integral que está conformada por un polinomio y aparecen signos de más en cada momento, significa que es exactamente igual a la suma de las integrales. Es decir, f', si yo quisiera hacer la integral, entonces lo único que tengo que hacer es, primero simplifico este término acá, ¿no? Voy a reescribir f' de x, ya saben, de forma un poco mañosa. Es igual a 7x cuadrada más raíz de 50, que ya sé que es 25 por 2, entonces significa que esto es 5 raíz de 2 x más 18 por la raíz de 8, que es 2 raíz de 2, sobre la raíz de 32, que es 16 por 2, que es 4 raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 se van. ¡Ay! Mira. Y nada más me va a quedar 2 sobre 4. Yo ya sé que esto de nueva cuenta es 1/2. Y entonces, como tengo 18 sobre 2, yo ya sé que eso se va a volver 9, ¿no? Si queda más o menos claro, si no, ahorita hago la cuenta aquí abajito, ¿no? Entonces me queda que f' de x es igual a 7x cuadrada más 5 raíz de 2x más 9 de x. Ahorita voy a hacer el paréntesis de esa cuenta. Raíz de 2 con raíz de 2, creo que es obvia. Y lo último que me va a quedar aquí abajo, voy a hacerlo aquí con un pequeño paréntesis, es 18 por 1/2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. Ya sé que esto es 1, y esto es exactamente lo mismo que 18 por 1 a 18 sobre 2 es igual a 9, ¿no? Apareció el 9 de aquí. Ahora sí, ya que ya tengo esto, voy a partir del supuesto que la función está definida y yo quiero integrar f' de x en el intervalo 0 a 1, como quizá lo recuerdan cuando empezamos el curso de cálculo integral con la simetría de Riemann, f' de x. ¿Qué hago? Voy a sustituir con el valor del límite superior en mi resultado final de la integral y le voy a restar la sustitución con el límite inferior. Esto que está aquí es el límite superior y esto que está acá es el límite inferior. Entonces esto me queda igual a, voy a sustituirlo, voy a ponerla en color negro. En color negro, no sé si se borra fácil. ¿Se borra fácil? Claro que sí se borra fácil. ¿No? ¿Sí? Más o menos. Voy a poner en color negro y en color rojo para que no se pierda tanto. Y entonces me queda que es 7 por 1 al cuadrado más 5 raíz de 2 por 1 más 9. ¿Verdad que sí? No es cierto, esta todavía no está integrada, una disculpa. Entonces, perdón, la integral no de mi función ya. Lo que tengo que hacer es la integral de la función f' de x y entonces me queda que la integral de la función es 7x cuadrada, la integral es 7x cúbica sobre 3 más 5 raíz de 2, esto me va a quedar 5 medios raíz de 2x cuadrada más 9x. Y ahora sí la evalúo de 0 al 1.
Entonces, lo que me queda aquí abajo, vamos a ver si aquí es cúbica, que se marcha. Lo que me queda aquí abajo finalmente debería ser igual a, llegamos a la parte final del asunto, es 7 por 1 al cubo sobre 3. Creo que puedo correr un poco más esto. Sí que puedo. Acá. 7 por 1 al cubo sobre 3 más 5 raíz de 2 sobre 2 por 1 al cuadrado más 9 por 1 menos, porque acuérdense que yo tengo que restar a la parte superior, le resto la parte inferior. Límite superior menos límite inferior, no se nos puede olvidar esa parte. Entonces lo voy a poner hasta yo creo en azul, para que no se confunda con todo lo demás, menos todo lo que está en la sustitución del límite inferior, que en este caso se va para el 0. Y ya sabemos que se va a morir todo por completo porque me va a quedar, voy a poner corchete, 7 por 0 al cubo sobre 3, todo esto da 0, más 5 raíz de 2 sobre 2 por 0 al cuadrado, que de nueva cuenta me da 0, más 9 por 0, que también me da 0, ¿no? Y todo este bloque vale 0. ¿Cuál es mi resultado entonces al final? Voy a ponerlo acá. Mi resultado al final sería básicamente todo se termina de aquí, ¿no? Y esto es 7 tercios más 9 más 5 raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, si reescribimos nuestro resultado final, lo voy a poner aquí arribita. El mero bueno sería igual a 7 tercios más 5 raíz de 2 sobre 2, ahí, más 9. Si simplificamos esta fracción, lo que nos debe de quedar es, ya lo voy a hacer en la calculadora, ahorita no la voy a aventar manual. Entonces ponemos 7 tercios más 5 raíz de 2 sobre 2 más 9. Ok, nos da 68 más 15 raíz de 2. Todo sobre 6. Ese sería nuestro resultado final. Entonces, digamos que hasta acá ya quedaría como primer ejemplo, pues más o menos formal de una integral definida. Y la del viernes, que espero sí poder hacerla en vivo, ya les pongo pues otras explicaciones más para otras funciones, para utilizar integral por partes, integral por sustitución trigonométrica o integral por fracciones parciales. Y pues ya sería todo. Voy a ver cómo se acuerda esta cosa. Gracias. Al rato les mando los ejercicios de esto.